La cita obligada cada cierto tiempo con el doctor Tomás Castro aquí en La Quinta Pata. Doctor, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, muy Qué contentos, bueno, qué contentos bueno. de tenerle por aquí. Sí, no, el doctor siempre está en los días feriados haciendo overtime con nosotros aquí en la Quinta Pata. Así Así mismo. es. Doctor, vamos a hablar de varios temas, pero iniciemos con esto, las dos lecturas, ¿no? La judicial, pero también la política del caso Calamar y estos fallos. No al lugar, por un lado, pero a juicio de fondo, otros. Falló la jueza Altagracia Ramírez. ¿Cómo usted evalúa eso? Mira, lo primero que tenemos que hablar de los antecedentes y de los precedentes. Antes de que se apoderara a un juez de una acusación para determinar si había auto de apertura a juicio o no al lugar, recuérdense que el Ministerio Público hizo varios acuerdos con individuos que participaron de la actividad criminal del caso Calamar. Recuérdense que gentes que fueron al banco de reservas y sacaron camiones llenos de dinero y que se lo entregaron al candidato presidencial del PLD y al presidente Danilo Medina, esa gente fueron exonerados y no fueron nunca como parte del proceso a los tribunales. Entregaron dinero en la Procuraduría General de la República y se les firmó un recibo, una factura de entrega, de devolución de dinero. Y nunca estuvieron dentro del expediente como imputados ni como testigos. Esos son los antecedentes del proceso. Entonces, cuando finalmente se hace un desgalle del expediente, se sacan algunas personas, se dejan a otros, algunos ni se mencionan de los que participaron en el tema, y entonces se manda a una cantidad de personas a responder por esos actos. Entonces ahí entra el tema político. Los jueces en República Dominicana lo han elegido los políticos en acuerdos entre ellos. Hay jueces del PLD, hay jueces del PRM, hay jueces de la Fuerza del Pueblo, lo mismo que fiscales y procuradores que responden también a los intereses políticos de todos esos grupos. Y parece que tomaron la decisión de sacar de ese expediente a una persona que ya se perfila como un precandidato presidencial dentro del PLD, que es Gonzalo Castillo. Y también se saca a una persona que no tengo ninguna duda de que hizo aportes económicos para la candidatura de Luis Abinader. Recuérdense que cuando apresaron a Ángel Lockwood y a esa gente, Ángel Lockwood dijo de manera pública que él había aportado 400 millones limpios, dijo él, a la candidatura de Luis Abinader. De la misma manera que los demás, por ejemplo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, seguro que también hicieron aportes a la candidatura presidencial de Luis Abinader. Ujú. Y los otros que no se involucraron nunca en el expediente son personas que responden a los intereses de Hipólito Mejía. Por ejemplo, Mimilo es una persona De de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía, claro que sí, Mimi lo que fue favorecido Bueno, con el acuerdo. su padre fue funcionario de Hipólito Mejía, en claro que sí. el gobierno de Hipólito. No solamente Milo de Jiménez, claro. Hipólito. Milo Jiménez fue canciller de la República en el gobierno de don Antonio Guzmán. Exactamente. Y posteriormente estuvo
al lado de, de- del candidato vicepresidencial de Peña Gómez, que era eh, el señor Álvarez Bogar. Así, del vicepresidencial. Sí, Mimilo siempre estuvo al lado de Álvarez Bogar y estuvo siempre cerca de las candidaturas del doctor Peña Gómez y de Álvarez Bogar. Entonces, Eso se puede explicar por la buena relación que Hipólito Mejía tuvo durante los 8 años del gobierno de, de Danilo Medina. pero claro que sí. Entonces, gente cercana a Hipólito, pues, que hicieron negocio con el PLD. Claro, gente de Hipólito Mejía tuvieron contratos de obras dentro del gobierno de Danilo Medina y también tuvieron contratos de suplirle algunas cosas al gobierno de Danilo Medina. Por eso, desde que sale del poder Danilo Medina, inmediatamente todos comienzan a visitar a Hipólito Mejía y él a ser solidarios con ellos y a propugnar para que esa gente a ninguno se le tocara. Entonces, ya se conformó y se mandó al tribunal criminal a alguna gente para que no se dijera, pero en definitiva todos serán descargados. Nadie irá a la cárcel de esa gente, nadie va a ver una sentencia condenatoria, porque la justicia se ha conformado para que eso sea así. Muy bien, doctor, porque cuando usted dice que Peralta y Donald Guerrero aportaron para la campaña de Luis Abinader, se refiere al 2024. Sí, 2024. sí, claro que sí. Y posiblemente hasta para el 20. Porque aquí la mayoría de la gente, sobre todo la gente que ha cometido actos de corrupción, pone huevos en diferentes canastas con la finalidad de estar debidamente protegido, no importa lo que pase. Lo mismo pasa con otros sectores que están vinculados a actos no solamente de corrupción, sino también de delincuencia organizada. Y podríamos incluir a Macarrulla allí. Porque si Macarrulla, que ya en las vísperas de las elecciones del año 2020, pues era uno de los financistas del PRM, pero a la vez tenía esos negocios con el PLD. Él podría estar también dándole dinero a la campaña del PLD. Sí, lo que pasa es que Macarrulla no es Macarrulla, Macarrulla es los Vicini. Ok. Macarrulla es un representante del sector de los Vicini en el país y las acciones que él emprende en términos de financiamiento y de colaboración es precisamente de las acciones que toman los Vicini en favor de una determinada situación en el país. Y el cargo que obtuvo en el gobierno desde el 20 fue precisamente como una compensación válida por las gestiones que él hizo para colaborar. Sin embargo, ustedes ven que cuando el caso mediante el cual someten a Jean Alain a la justicia, ahí está el hijo de Macarrulla involucrado. Sí. Devolvió 150 millones de pesos. Y estuvo vinculado directamente con la mayor proporción de la construcción de las parras. Y cuando Miriam Germán llega al poder, llega a la Procuraduría, se hicieron adendas a los contratos de las parras y se pagaron grandes cantidades de dinero y hasta se falsificaron documentos y contratos. Sí, eso está ahí, eso podrán no mencionarlo y ni hablar de eso, pero eso fue así. Lo que ocurrió en Las Parras, yo he dicho en varias ocasiones, doctor, era como la ruta más certera de lograr algo en el caso Medusa. Porque ahí sí hay rastros muy claros de que hubo corrupción, de que hubo realmente malos manejos.
Sí, Pero sin embargo se va a caer ese caso. Y se va a caer. sí, se va a caer. Incluso hay un tema que no se le ha dado ningún tipo de seguimiento y no se habla de ello, y es lo siguiente. Recuérdense que cuando se llegó a un acuerdo con Odebrecht, se hizo el acuerdo con Odebrecht, en la cual Odebrecht iba a pagarle al Estado Dominicano 184 millones de dólares, que era el duplo de los 92 millones de dólares que se pudo establecer que Odebrecht pagó en sobornos al país. Y cuando se hace el acuerdo que se le lleva al magistrado Alejandro Vargas para que lo homologara, y Alejandro Vargas se niega a homologarlo, entonces van donde otro juez quien se lo homologa, y ahí Odebrecht hace el aporte de 30 millones de dólares, que fue el primer pago que hizo. ¿Qué se hizo con esos 30 millones de dólares que Odebrecht pagó? Se invirtieron en la parra. Se invirtieron en la parra. Parte de ellos, porque Jean Alain no iba a usar los 30 millones de dólares en la parra. De ahí alguien pellizcó algo, porque aquí todo el mundo pellizca y todo el mundo... Claro. Cada vez que alguien cuenta, pellizca. Y entonces... Pero nunca se ha hablado de eso. Y entonces, ¿qué hizo Odebrecht? Hizo una asamblea de la compañía, cambió el nombre de la compañía Odebrecht y no pagó un centavo más. No pagó un centavo más. Y no hubo ninguna acción para cobrar, para embargar, para incautar los activos que Odebrecht tiene en el país. Y Odebrecht ha seguido trabajando. Sí. Odebrecht ha seguido trabajando porque Odebrecht tenía, tanto Odebrecht como la otra compañía, la compañía brasileña, era que tenían el contrato para la presa de Montegrande. Yo tengo el contrato, mire, no sé si ando con él ahí en el carro, pero yo tengo el contrato de la presa de Montegrande. Eso es lo que da ganas de llorar. Porque ese contrato de la presa de Montegrande se pagaron más de 400 millones de dólares en adendas y pagos adicionales para construir cosas que no estaban establecidas en el contrato inicial. Pero el contrato inicial contempla no solamente la presa, sino una serie de obras adicionales de la presa, como son las turbinas que van a producir la energía eléctrica y las transmisiones, las redes de transmisión de esa energía eléctrica para unirla al sistema nacional de electricidad. Y nada de eso se hizo. Yo he dicho que la presa de Montegrande, que Luis fue y la inauguró, y lo que inauguró fue una ponchera llena de agua. Eso es una ponchera llena de agua. Ahí no hay ninguna de las obras que están establecidas en ese contrato, que son obras adicionales de la ejecución de la obra y para uso posterior. Nada de eso. Eso quedó ahí. Y eso lo hizo Odebrecht. Y lo hizo también la otra empresa brasileña. ¿Cómo que se llama? No recuerdo ahora. Bueno, y no se hizo. Y lo de Punta Catalina. Señores, Punta Catalina le salió a este país por más de 4.000 millones de dólares. Una planta superior a Punta Catalina que hizo China costó 200 millones de dólares. No. Ustedes están entendiendo, señores, las cosas que están ocurriendo en la República Dominicana. Señores, los túneles que se han hecho ahí en la Plaza de la Bandera
para resolver el tema de los tapones en pintura y en toda esa área. Y fue con 700 millones de dólares que dio Aerodón. sí, Aerodón por el contrato que Luis Abinader le dio por 30 años más de administración de los puertos dominicanos. Y yo te voy a decir lo siguiente. Tanto que se criticó el contrato que hizo Leonel Fernández cuando le entregó a Aerodón a una familia dominicana en $1.000 millones y ellos lo traspasaron por $3.000 millones, ganándose $2.000 millones. Lo mismo pasa con el contrato de Barrigol, 97.3. Y Leonel Fernández se atrevió a decir públicamente que ese era un modelo de contrato. Y le quiero decir a una señora que la vi ahí hablando, porque en las matas de Farfán están dando clases debajo de una mata y se han tomado la gente de Leonel Fernández para hablar del tema que están dando clases debajo de una mata en la mata de Farfán, que realmente es un crimen lo que se está cometiendo, pero ella no sabe que Leonel Fernández hizo un acto en el Palacio Nacional por la excelencia académica. ¿Qué gobierno fue ese? ¿El primero, el segundo? No recuerdo si fue el primero o el segundo. Creo que fue el primero. Y la que estaba como maestra de ceremonia era Sandy Lockhart. Y cuando estaban hablando de la excelencia académica dominicana, vino una niña llamada Clarissa Valenzuela y pidió que quería hablar y le dijo: presidente, pero en el carretón de Baní están dando clases debajo de una mata, sentado en blog. Y Sandy Lockhart le dio un empellón a la muchachita y la sacó prácticamente del escenario. Y la semana siguiente los periodistas fueron allá al carretón de Baní y confirmaron que se estaba dando clase debajo de una mata de mango. Bueno, a la gente de Leonel que lo sepa eso. Entonces da pena. No, lo que da pena y vergüenza es que lo que se estaba viviendo en este país en el año 2000, en el año 96, 97, 98, 30 años después, se viva de la misma forma. Todavía estemos en la misma situación cuando se está anunciando, por ejemplo, invertir 20.000 millones de pesos para remodelar a Boca Chica. Y tenemos 700 escuelas sin terminar y más de 2.000 aulas que faltan para que nuestros niños puedan asistir a la escuela. Y es irresponsable. No. Este es un gobierno irresponsable, charlatán, sinvergüenza. A Luis no le importa nada. Yo he dicho que posiblemente cuando Luis Abinader salga del poder, se vaya a vivir allá a Surinam o a Guyana. O a Guyana. A lo mejor le dan la nacionalidad privilegiada en cualquiera de esos países y se vaya para allá. Pues él está haciendo inversiones en esos países. No es la República Dominicana que está haciendo inversiones. De exploración petrolífera, como si nosotros fuéramos la potencia en exploración y explotación de... Pero nosotros no hemos sido capaces de sacar el petróleo que tenemos ahí en los malenos, en Azua. Que sale solo ese petróleo. Solo sale. Es que es una burla. Eso es una burla. Pero en Montecristi, señores, estaban haciendo un hoyo para una letrina y comenzó a salir un líquido que por el olor llamó la atención y los motoconchitas de ese lugar comenzaron a coger del líquido, a echarle a los motores y los motores estaban corriendo con él. Pero que no han apresado personas contrabandeando crudo de su pozo en Azua, que lo han apresado. O sea, gente común que saca... Sí, claro que sí.
tú entras a Google y te vas a encontrar algunos videos que se han hecho en esa zona de gente que ha ido a explorar. Y hay algunos pozos que han sido perforados y posteriormente son tapados. Hablando de eso, doctor, que yo no le he preguntado su postura, eh, a propósito de la explotación de recursos, y República Dominicana, que es tan bendita en ese sentido, ¿usted cree que llegará un momento en que tendremos que hablar acerca de la explotación de nuestros minerales? O sea, si ha sido un problema de gestión o es que definitivamente República Dominicana sufriría más si se explotan sus minerales. Hablo a Bueno, propósito de Gold Quest y todo ese tipo de cosas, no, ¿no? no, yo te puedo decir con toda honestidad que actualmente se están explotando nuestros minerales. Por ejemplo, hay una empresa que se llama la Verfon, que está explotando los yacimientos de los minerales en el Bauruco. En el Bauruco. Si tú quieres, entra ahí para que tú veas. La Verfon. Le hicieron un contrato a la Verfon de 75 años, firmado por Antonio Isa Conde, cuando era ministro de Energía y Minas. Yo tengo el contrato de la Verfon. Y ahora que ustedes vean lo que están haciendo ahí en esa loma. Es capital chino, ¿no? No sé qué capital es la Verfon, pero están ahí. Y también hay exploraciones de otros minerales en diferentes partes del país. Lo que ha causado algunos inconvenientes es con la explotación de algunos metales. Por ejemplo, en Barahona y en Pedernales, empresas chinas tuvieron años explotando la bauxita. Sí, clandestinamente, hay que Sí, decirlo. clandestinamente. Y digo, clandestinamente, entre comillas, porque todo el mundo veía ahí los camiones. Por ejemplo, el ex jefe de la policía, el ingeniero, se llama, Pero de Danilo, no, de Leonel, Guzmán, el ex jefe de la policía de Leonel, Guzmán, Fermín. Guzmán Fermín, claro que sí. Tenía alrededor de 100 camiones cargando ahí para los barcos chinos que estaban en el puerto. Oh, Que se buscó un problema el amigo, el abogado Ángel Acosta, que se puso a cuestionar cómo era que se hacía la cosa. Y no lo mataron de casualidad. A Ángel Acosta, por ponerse a hablar de lo que estaba pasando ahí. Señores, ahí se han llevado hasta las piedras calizas. Habían barcos que venían ahí y la cargaban de piedras calizas para llevarse. Sí, también hay un tema, hay una protesta ahora en Barahona, el próximo domingo 7 de junio, a propósito de extracción ilegal ahí de granceras. Sí, Están hombre, arrollando sí. ahí. En este país lo están vendiendo por... pero- la pregunta que Edwin Sí, le hizo. la pregunta que po- yo le hice, ¿usted cree en que el problema ha sido de gestión, de que son ladrones, de que vienen esas empresas aquí y como ven que esto es un paraíso de la corrupción, hacen lo que le da su gana? ¿O nosotros debemos explotar nuestros minerales en buenos términos? Porque yo le voy a decir una cosa, siempre se habla del modelo chino, pero China explota sus recursos. Claro, Que tendrá, Canadá explota sus recursos. claro. Australia, que tuvo muchos problemas a través de su historia, yo lo sé, con sus minas de oro y todo, pero aún así ha hecho una gestión modélica de sus recursos y de la explotación. Entonces, ¿por qué República Dominicana no debemos tener esa conversación sin que para ir un poco más allá? Y yo entiendo la susceptibilidad, ¿entiendes? Yo Sí. sé que toda la Claro, gestión que se ha hecho aquí, tenemos un no, 90. y tenemos el carácter que está dejando Barricol ahí, Sí, sí. abusivo y el desastre de es que contaminación. Pero hay que hablar. Toda explotación minera a cielo abierto es contaminante. Ujú. Es contaminante para la fauna y la flora. Sobre todo contaminante para el agua. El agua que se usa en la explotación minera a cielo abierto es un agua que no se recupera jamás. Es un agua que queda contaminada
para eterno. Y si se va dentro de la tierra, va a contaminar todo el sistema. Yo estoy de acuerdo contigo. Un país como el nuestro, que tenga un presidente responsable y que los recursos que se puedan obtener sean para invertirlo en favor del desarrollo y la transformación del país, hay fórmulas para que la explotación se pueda hacer. Lo que pasa es que si tú te lees a Eduardo Galeano en un libro que se llama Las venas abiertas de América Latina, te va a encontrar con que de América se ha sacado tanto oro y tanta plata que da para hacer un puente de oro y plata que una América con Europa. Y no se sabe realmente cuál fue el beneficio que tuvo América Latina. Ahí en el Perú había un cerro que se llama el Potosí, que dicen que había tanto oro y tanta plata en ese cerro que daba realmente para lo que yo decía anteriormente. Decían el Valle de la Plata, sí, era una cosa... Y ahí en el cerro de Potosí. Perú o Ecuador. Potosí no es, bueno, no sé si en Bolivia, pero no Bueno, importa. En no Bolivia importa. o Perú, no Sí, recuerdo sí, bien. sí. Bueno, el tema es que dice Eduardo Galeano que las ciudades que se formaron En Bolivia. que las ciudades que se formaron alrededor del Potosí, ahí traían las mercancías de las mejores ropas y las mejores, todo, que lo traían de Manchester, lo traían de todos los sitios más. Y posteriormente, cuando se acabó la producción de oro y de plata, ahí desapareció todo. Eso fue pueblos fantasmas. Entonces, esa es la historia de América Latina. Esa es la historia de la República Dominicana. Señores, cuando los españoles llegaron a la República Dominicana, aquí no había que hollar para sacar oro. El oro aparecía donde quiera. Donde quiera. Y le pusieron a los indios, le pusieron que tenían que recoger oro y llevarlo en canastas. Y todo ese oro se lo llevaron para Europa. Y todo ese oro lo único que sirvió fue para las guerras que hicieron toda esa potencia de Europa una contra otra. Y todo eso lo botaron, lo malgastaron. Por eso fue que en una ocasión que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, que fue a una conferencia allá y dijo, es que tenemos que analizar cuánto ustedes nos deben. Porque es que ustedes se llevaron la riqueza de América y se la trajeron para acá y no hemos todavía llegado a conclusiones de saber cuánto es que ustedes se han robado. Y de allá para acá, pobre Evo Morales, no se cayó el avión de casualidad porque no le permitían aterrizar en ninguna parte ni tomar combustibles, porque todo el mundo quedó... lo mismo pasó con Hugo Chávez, que le dijo de todo a los españoles y le dijo de todo a toda la gente que vinieron de Europa solamente a saquear América. Entonces, tenemos un problema serio en República Dominicana. Yo creo que sí, que nuestros recursos naturales deben ser explotados, pero tienen que ser explotados de manera transparente, tienen que ser explotados para usarlo en el desarrollo de este país, no para que se lo lleven todo. Claro. Señores, Juan Bosch en el 63 planteó que el oro que se sacara de ahí de la Rosario tenía que ser llevado al Banco Central de la República para tener una reserva en oro que fortaleciera nuestra moneda, y que el oro que se podía trabajar, formar talleres de orfebres para que hicieran prendas, porque el oro entonces iba a tener iba a tener un precio superior. Ya el oro hecho prenda, bueno, pues tenía mejores precios. Y todo eso se echó a perder
Pues le dieron un golpe de Estado a Juan Bosch. Porque esta gente no aceptan bajo ningún concepto que tú plantees situaciones de resolver los problemas de nosotros, porque aquí todo el mundo lo que está tratando de ver a quién le vende la República. Exactamente. Y en eso no han cambiado en lo absoluto, todos son igualitos. Por eso yo le he dicho que son los 4 jinetes del apocalipsis: Leonel, Danilo, Hipólito y Luis. Sí, y tú sabes que en ese tema de los minerales de la República Dominicana, ninguno de ellos se ha preocupado por promover y darle a conocer al pueblo dominicano lo que tenemos. Porque de repente un día amanecimos con que somos ricos en tierras raras. ¿Y cuándo? Pero lo somos. Pero ellos lo sabían. Claro que Lo sí. ocultaban. Los chinos se la estaban llevando. Con el asunto de la bocita se la estaban llevando. Claro que sí. Nos despertamos con que somos ricos en oro. Supuestamente dentro de la región somos los que más oro tenemos. Sí. Pero eso el pueblo dominicano lo sabía. Tampoco lo No. sabía. Pero sí lo sabían lo que se lo están llevando desde hace mucho tiempo. Porque uno pensaba, mira, ¿no? O sea, que nosotros nos hemos preocupado por conocer. Que aquí, bueno, Barrigol, una minera, Barrigol que estaba aquí extrayendo el poco oro que podíamos tener. Pero no, resulta que nosotros somos uno de los países más ricos en oro. Enchapado en oro. Miren, señores, miren esto, miren esto. Eso es. Mientras Barahona duerme, Esa es la Belfont. esa es la ver. Esa es la Belfont. Ok, Mándesela a Edwin, sí. Esa es la Belfont, mira. Dice aquí, Belfont Enterprise SRL es una empresa minera concesionaria en República Dominicana encargada de la explotación y exportación de carbonato de calcio de alta pureza, 98%. Su proyecto principal está ubicado en la zona montañosa de las Filipinas, en la provincia de Barahona. Lo ponemos en edición. Y usted sabe, Ponemos en edición. usted sabe cuál es el contrato de la Belfont. 75 años. 75 años. 75. Y la repartición no sabemos. No se sabe nada. Eso fue un negocio que hizo Antonio Isa Conde cuando estaba como Ministro de Energía. como y Minas. ministro de Energía y Minas. Y este gobierno, ¿usted ha oído alguna vez a alguien, ministro de Energía y Minas o el presidente de la República, hablando de la Belfont? ¿Ustedes lo han escuchado alguna vez? Oye, Wow. Son negocios. Barahona tiene tanto potencial, tantas cosas, ¿eh? sí, Barahona tiene el yacimiento, la mina de sal más grande que existe en toda el Caribe, y tiene la mina de yeso más grande que hay en el Caribe. Toda esa información oculta al pueblo dominicano. Lo de las tierras raras, nosotros nos enteramos fue por Donald Trump, ¿eh? Pero claro, cuando vino aquí Marco ¿Qué dijo? Rubio. Sí, Cuando porque- vino Marco Rubio. Por eso. Y uno de pan, y después vemos que Nuria hizo un reportaje por allá por el año 2013 de la empresa china. Ajá. Sí, De entonces, la empresa china que se estaba llevando, era de que para explotar un mineral y se estaba llevando tierra rara, guillado de loco.